¿Cómo estás? Hola María, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Gracias por la presentación. Hola a todos, buenas tardes. Buenas. Hola María. Hola, listo. Entonces, bueno, así como nos dijo Julián, bueno, mi nombre es María Isabel, soy ingeniera en automatización industrial, soy de Popayán, de la Universidad del Cauca, y he sido voluntaria toda mi vida. Entonces, agradezco mucho este espacio y la verdad es que me, me llena mucho el corazón poder aportar, digamos, desde mi conocimiento a cualquier proyecto o cualquier, digamos, tarea o actividad que estén llevando a cabo y que ustedes puedan usar esta herramienta también, pues, digamos que en su aspecto profesional y demás. Y bueno, entonces voy a arrancar, voy a compartir pantalla. Dale. Si me confirman cuando están viendo. Yo ya puedo ver tu pantalla, María. Listo, Dale, dale. listo. Ahora ya me sacó de Meet. ¿Me siguen escuchando? Sí, sí, yo te escucho bien. Hola a todos chicos, ¿cómo están? Regálenme por favor un momento que estoy terminando una reu y ya les caigo, ¿bueno? Está bien, ok. Aló. Hola, hola, qué pena con ustedes, muchachos, que estaban. Dale, Ya. dale. Listo. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de un software que se llama Power BI. El BI viene del Business Intelligence o de la inteligencia de negocios. Y básicamente todo lo que tenga que ver con inteligencia de negocios es digamos, una herramienta, es un conjunto de herramientas para convertir los datos en información, la información en conocimiento y el conocimiento en planes de acción. Entonces, digamos que si bien nosotros contamos con una infinidad de datos en cualquier cosa que estemos haciendo en nuestra vida diaria, desde proyectos hasta, no sé, ventas, cualquier otra cosa, generan demasiados datos, incluso todas las redes sociales que nosotros usamos generan demasiados datos. Digamos que el reto está en convertir esos datos en información para poder tenerlos como conocimiento y poder actuar dependiendo de esa información que tenemos. Entonces, listo. Entonces, digamos que de qué manera en el transcurso de los años digamos, del estudio de los datos o de la analítica de los datos, han existido, digamos, las maneras para convertir estos datos en información. Entonces, primero, nosotros contamos con recolección y almacenamiento de datos, que dependiendo del proyecto, nosotros podemos hacerlo por medio de encuestas, por medio de estudios de casos o cuando ya lo llevamos a cabo en una investigación o para nuestra tesis o demás, lo que nosotros hacemos es una recolección y almacenamos esos datos. También, digamos, cuando usamos algunos instrumentos de medición. No, mentira, este fue como este es el único chiste que van a ver en esta presentación. Quería romper el hielo para quitarme los nervios, pero ajá. Digamos que contamos también con todos los instrumentos de medición que tenemos digamos, en la parte de investigación, en el estudio, en la parte académica y demás. Y después de esto nosotros los organizamos. Ya los recolectamos, ahora los organizamos y lo que más usamos nosotros es una tabla de Excel, donde organizamos, digamos, por fecha, por día de semana en la que recolectamos esos datos, qué tipo de datos, cuántos, bueno, demás. Entonces, cuando nosotros ya los organizamos en una tabla, digamos que llamamos limpiar los datos, entre comillas, eh, los organizamos en una tabla, entonces los llamamos datos procesados. Posteriormente, entonces ya encontramos nosotros los algoritmos, y es que esto pasa cuando nosotros entregamos datos a un servidor y él nos regresa información. Digamos los usuarios finales vemos esto como una caja negra, o sea, no sabemos qué está pasando adentro, pero él nos regresa información, tipo Google. Cuando nosotros queremos buscar una imagen, entonces simplemente la subimos y Google nos regresa las imágenes similares y demás. Después de eso tenemos el soporte de decisiones, que es donde están los tableros de control, los paneles de resultado, que tenemos herramientas como Tableau, Data Studio o Google Analytics. Y aquí es donde nosotros
tenemos a Power BI. Sin embargo, Power BI también está en los anteriores pasos, digámoslo así, que ya se los vamos a mostrar de esta manera. Y finalmente tenemos la toma de decisiones automática. Entonces, esta toma de decisiones automáticas se hace por medio de inteligencia artificial. Por ejemplo, en Spotify, cuando tenemos descubrimiento semanal, que nosotros hagamos, sino que digamos que aparece por las impresiones que hemos tenido con la música, digamos, en esa semana. También tenemos otro ejemplo, es el de Netflix, que es cuando Netflix nos sugiere algunas películas o nos dice qué tan compatibles somos con ciertas películas que queremos ver. También hay otro ejemplo y es el ejemplo de Disney, que si digamos uno va con su hijo a Disney y digamos ya subió los datos del personaje favorito de su hijo, esta persona, este personaje favorito va a ir a buscar al hijo con su propio nombre y a tomarse una. Entonces digamos que esto viene de que ya hay una información previa sobre el personaje favorito del hijo y además de eso, digamos que las manillas que usan las personas que entran a Disney tienen unos sensores, digamos que nos dicen en dónde está esta persona y así es como las empresas han usado pues la inteligencia artificial a partir de datos para este tipo de cosas. Entonces, digamos que desde los datos crudos nosotros encontramos mayor complejidad para el usuario hasta la inteligencia artificial, que es donde el usuario pues prácticamente no tiene que hacer nada, sino que ya todo se ha hecho por medio de estos pasos o de esta pirámide que les muestro aquí. Entonces, bueno, ahorita nosotros vamos a hablar de Power BI y vamos a estar en el espacio de soporte de decisiones, que es donde vamos a hablar sobre los paneles, sobre los dashboards que vamos a hablar hoy. Entonces, bueno, Power BI cuenta con una versión en Internet y una versión en el escritorio, en desktop. Y digamos que cuenta con 3 usuarios, digámoslo así. El autor del reporte es quien, pues como su nombre lo dice, crea el reporte que los usuarios finales usan. Lo hace por medio de Power BI de escritorio y lo hace por medio de Power BI en la web. El autor del modelo es quien hace el modelo y solamente lo puede hacer usando Power BI para escritorio. Y el usuario final es quien usa ya las aplicaciones nativas, digamos que se pueden encontrar en Android o iPhone, donde ya están los dashboards hechos. Entonces, aquí vamos digamos, hacer las veces del autor del reporte y vamos a usar powerbi.com. ¿Por qué? Y aquí viene una fallita, digámoslo así, de Power BI, aunque ellos la sustentan muy bien, y es que Power BI para escritorio no existe para el sistema operativo que tiene Mac, que es con el computador que yo cuento en este momento. Entonces, por eso vamos a hacerlo en powerbi.com. Sin embargo, lo que yo voy a mostrar se puede hacer en las dos, en escritorio y en powerbi.com. Entonces, si ustedes cuentan con un sistema operativo de Windows, pues pueden descargar el Power BI para escritorio y hacer lo que yo voy a hacer en el ejercicio de aplicación. Power BI de escritorio es gratis, entonces es súper bueno. Y Power BI en línea no es gratis, es gratis los primeros 60 días. Y aquí pasa lo mismo, y es que la complejidad del usuario es mayor para quien construye el modelo y se busca pues que sea muy fácil para el usuario final. Aquí vemos, digamos, cómo conectamos nosotros los datos o la fuente de datos hacia Power BI y nosotros lo podemos hacer pues desde bases de datos desarrolladas en SQL, lo que están en la nube y demás. Lo que nosotros vamos a hacer hoy es importar una base de datos, por ejemplo, que está en Excel, que es, digamos, algo que es común para todos y familiar para todos, que todos conocemos, o pues que por lo menos hemos escuchado alguna vez. El servicio Power BI, digamos que aquí ya es donde se organizan todos los datos. En este caso nosotros, como les digo, los vamos a organizar en la web, pero esto se puede hacer en el escritorio. Y luego ya Power BI nos da la opción y lo vamos a ver después de compartir esto a modo de aplicación, entre comillas, donde cualquier persona puede ver el reporte nomás usando un link en internet.
Listo, entonces ahora sí, ya vamos como a la parte de bueno, cómo entro, qué es lo que se tiene que hacer, porque bueno, ya entendí que es Power BI, pero cómo se hace. Entonces, para hacerlo en la parte de web, vamos a iniciar esa prueba gratuita de los 60 días. Sin embargo, si lo están haciendo en escritorio, no necesitan hacer estos pasos que voy a mostrar aquí. Entonces, algo súper importante es que Power BI para web te acepta solamente si tienes correos universitarios o correos empresariales. No puedes colocar cualquier Gmail o cualquier Hotmail ahí, sino uno de los dos correos, pero lo bueno es que muchos de nosotros contamos con cualquiera de los dos. Listo, entonces esto es como el interfaz, lo primero que uno se encuentra pues con Power BI Web, pero esto también lo encontramos con Power BI en escritorio. Y pues básicamente Power BI te obliga a hacer esta prueba gratis para poder, digamos que estudiar los elementos pro que generalmente pues vienen actualizándose. Aquí vamos a hacer un área de trabajo, a crear un área de trabajo, y le vamos a decir que sí, que vamos a probar gratis los 60 días. Sin embargo, si no lo hacemos, no pasa nada. Igual, las funcionalidades que vamos a usar hoy no necesitan este Power BI Pro. Listo, entonces aquí generamos un área de trabajo. Entonces yo le llamé capacitación OPACI. Pueden colocar su descripción y demás, y guardamos ese espacio de trabajo. Ahora sí, aquí es donde nosotros empezamos a crear lo que queramos. Entonces empezamos a crear los paneles, empezamos a crear o a subir toda la información que necesitemos para crear esos paneles y demás. Entonces aquí le decimos que listo, que vamos a agregar contenido. Y él nos da estas 5 opciones. Entonces, aquí la que nosotros vamos a usar es archivos, que nos permite subir archivos desde nuestro computador o desde nuestro escritorio. Sin embargo, hay una funcionalidad muy chévere que es bases de datos, que si, digamos, en la empresa en la que estamos o la organización en la que estamos cuenta con una base de datos, no sé, de IBM, de Oracle o de SQL, igual, o de SQL, igual lo podemos subir o lo podemos usar. También la parte de servicios, podemos usar Google Analytics o otros servicios, digamos, con los que cuente la empresa o la organización con la que trabajamos, y podemos manipular esos datos. Esta vez, como les digo, pues vamos a usar archivos, le vamos a decir que sí, que obtener, y me pregunta de dónde lo quiero obtener. Entonces, ahorita lo vamos a hacer con un archivo local. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que podemos hacerlo con un SharePoint, que es como el OneDrive de Microsoft, que es donde digamos, tenemos este grupo de personas que comparten datos o comparten pues como Excel, información y demás. Entonces podemos usarla también dentro de Power BI y manipular esos datos. Y listo, aquí tenemos el archivo local, le decimos que sí, y aquí hay algo muy importante, y es, él me está preguntando si yo lo que quiero es importar datos de Excel a Power BI o cargar el archivo en Power BI. Entonces la diferencia entre importar y cargarlos es que en importar me está hablando sobre conectar esos datos. Entonces, ¿qué quiere decir conectar? Que cada vez que yo actualice algo en mi Excel, también se va a actualizar en Power BI. Y en cargar el archivo solamente lo va a cargar, y así yo lo actualice o modifique cualquier cosa, pues no se va a modificar también en Power BI. Esta vez le vamos a decir que conectarse. Listo, le vamos a decir que importar. Vamos a trabajar con una base de datos falsa de una tienda canadiense que no existe, porque digamos que estábamos tratando, incluso con Sebas, de conseguir una base de datos, digamos, más familiar o que nos sirva un poquito más, pero no es tan fácil, digamos, que conseguir estos datos para compartirlos con muchas personas, porque es información, digamos, que sensible para ser compartida. Sin embargo, lo que buscamos ahorita es como entender cómo con mis datos yo también puedo hacer este dashboard y entender cómo usar pues las funcionalidades que les voy a mostrar ahorita. Entonces, listo. Él me importa aquí las ventas y me aparece como un panel o un conjunto de datos. Entonces, posteriormente voy a darle en mi espacio de trabajo, en capacitación de OPACID, y voy a buscar mi conjunto de datos que se llama así, ventas 2010, copia. Entonces ahí me va a aparecer, y esto es súper chévere, a mí me parece súper chévere, y es que nosotros podemos hacer una pregunta
preguntar algo sobre esos datos que yo ya subí. Entonces, si bien yo podría, estos son los datos que yo subí. Entonces, esta es la tienda que yo les digo canadiense que es falsa, pero digamos que vamos a usar estos datos para analizarlos. Yo podría armar una tabla dinámica en el Excel o le puedo simplemente preguntar a Power BI, ahí donde dice pregunta algo sobre sus datos. Entonces, yo debo preguntar sobre mis variables o sobre las variables con las que cuento en el Excel. Entonces, las variables son, por ejemplo, cantidad, ventas, descuentos, tipo de envío, ganancia, etcétera. Pero digamos que sus variables pueden ser, no sé, si estamos evaluando personas, no sé, como género o carrera profesional o experiencia de trabajo o cualquier otra cosa, digamos que esas son las variables por las que yo le voy a preguntar a Power BI. Entonces, me paso acá y le pregunto. Entonces aquí él me sugiere algunas opciones para comenzar. Sin embargo, yo aquí le voy a preguntar el total de ganancia por venta. Entonces, perdón, por tipo de envío. Entonces, él es muy sensible, como ven, a las palabras mal escritas claramente. Y también es sensible a las palabras en español. Sin embargo, a mí eso me parece súper, porque simplemente yo le pregunto los datos que quiero relacionar sobre mi base de datos y él me entrega ahí mismo los resultados ya relacionados con la gráfica que él piensa, que Power BI piensa que es la mejor para entender esos datos. Entonces aquí me está mostrando el total de ganancia por tipo de envío. También me puede mostrar otro tipo de datos, o sea, yo le puedo preguntar lo que quiera, mira el total de ventas, por ejemplo, y él me va sugiriendo por fecha de envío, entonces ahí me aparece el total de ventas por fecha de envío, y esa es la gráfica que él consideró era la mejor para relacionar esos dos datos. Ahí voy a cambiar la palabra por by, porque digamos que es sensible a las palabras en español. Sin embargo, esta nueva versión de Power BI entiende súper bien las preguntas, así digamos las consultas que se hacen, no de manera nativa, sino en mi idioma normal, en español. Entonces, a mí esto me parece muy siglo XXI, me parece súper chévere. Bueno. Perdón. Listo. Aquí, esto fue lo que ya les mostré. Listo, entonces aquí ya contamos con esta gráfica que él nos sacó después de una respuesta. Y digamos, esta gráfica a mí me sirve mucho y yo considero que debo mostrar esto en mi organización o en mi empresa. Entonces yo le voy a dar a anclar visualización y lo voy a anclar a mi panel. Y esta va a ser mi primera gráfica para el panel que estoy creando. Entonces le doy que me lo cree en el panel existente, le doy a anclar y me voy al panel. Le voy a venir al panel y aquí es donde estoy generando mi panel y me muestra las ventas por fecha de envío. Entonces yo puedo seguir haciendo esto, digamos que con diferentes gráficas, entonces ventas por tipo de envío y las pongo aquí. Aquí lo que vamos a hacer, lo siguiente que vamos a hacer es, si digamos a mí no me gustó el gráfico de barras o considero que el gráfico de barras no dice lo que quiero decir o no transmite la información que quiero transmitir, entonces me voy a las visualizaciones, acá. Entonces le voy a dar desactivar la nueva experiencia de preguntas y respuestas activadas. ¿Por qué? Porque, digamos, esta es una nueva versión. Entonces, si lo desactivamos, nos vamos a volver a la anterior versión, que es la que yo sí conozco, y nos vamos aquí a las visualizaciones. En visualizaciones, como pueden ver, acá, aquí están todos los tipos de gráficas en los que yo puedo convertir a esta gráfica de acá. Entonces, listo. Aquí tengo todas las visualizaciones. Entonces, lo que yo voy a hacer es convertirla en una gráfica de pastel. Que bueno, no se debería hacer, pero digamos que es para mostrarles cómo convierto estos datos en la gráfica de pastel. Y también la puedo anclar a mi visualización. Entonces, como ven acá en la parte de arriba,
dice anclar a visualización y la puedo anclar a mi panel y esa sería mi segunda gráfica para mi dashboard. Hay que tener, digamos, cuidado con las palabras, deben ser palabras exactas o digamos, más que palabras variables o nombre de variables exactas para que nos pueda entender. Power BI puede sugerir preguntas sin sentido, entonces hay que tener cuidado con eso, hay que ver, bueno, estas dos variables si se relacionan de verdad, esto sí tiene sentido para sacarlo en un panel. Y también depende de nosotros elegir una gráfica que transmita lo que queremos transmitir. Es decir, si bien Power BI me puede dar 100.000 gráficas relacionando todas las variables, soy yo como ser humano, o es mi trabajo como ser humano, ¿qué gráfica me va a servir para transmitir lo que quiero transmitir? Es decir, ningún programa aún me va a decir o nos va a decir cuál es la gráfica que me sirve, no sé, para sustentar que así no tenga ventas, no sé, he trabajado en las métricas que sí se pueden, digamos, modificar, me refiero. Si, digamos, yo dirijo un equipo de ventas y mi meta final es vender, yo tengo medidas predictivas que me van a determinar cuántos voy a vender. Entonces, mis medidas predictivas pueden ser primeras reuniones, pueden ser pautas, puede ser leads, número de leads, etcétera. Entonces, si yo quiero sustentar ante, no sé, mi jefe, de que a pesar de que no he vendido, yo he trabajado en conseguir esos leads o en esas primeras reuniones, un sistema no me lo va a decir. Entonces, yo tengo que, digamos, que verificar qué es lo que sí me sirve. Entonces, para eso, vamos a ver como algunos tipos de gráficas. Entonces, por ejemplo, este tipo de gráfica me relaciona la variable de ventas con la variable de publicidad. Entonces, la gráfica nos muestra que parece que hay una relación entre las dos variables con tendencia a crecer o una correlación positiva entre las ventas o la inversión en publicidad. Entonces, digamos que yo primero decido el tipo de mensaje que quiero transmitir y según eso, decido qué gráfica transmite mejor mi mensaje. Eso por la parte de relación o correlación entre variables. También tenemos la parte de distribución, que es donde mostramos una colección de datos relacionados o no para comprobar si existe alguna relación entre ellos. Es decir, vemos si existe alguna relación entre, por ejemplo, en el tipo de envío, si se hace aéreo regular, aéreo express o terrestre, y vamos a ver si eso se relaciona con el número de ventas que tenemos. Entonces, para eso yo puedo mostrar un gráfico de barras que me muestra la distribución que se genera entre esas dos variables. También tenemos una de comparación y es cuando tenemos una serie de variables pero que tienen el mismo común denominador o una misma variable en común. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica podemos ver que tienen la misma variable en común que es presupuesto y lo que se diferencia es el área. Entonces, marketing, finanzas, ventas, tecnología y recursos, cuánto presupuesto ha consumido y cuánto falta por consumir. Entonces, digamos que esta gráfica nos puede ayudar a hacer una comparación. Y tenemos también una composición. Entonces, la composición es simplemente todos estos gráficos de pastel que vemos con los diferentes porcentajes de cualquier cosa. Entonces, no sé, número de mujeres que estudian ingeniería versus número de hombres que estudian ingeniería o cualquier cosa. Digamos que si es parte de una composición, podemos transmitirlo por medio de una gráfica de pastel. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, nos devolvemos, o si volvemos a nuestro panel, y continuamos con otra funcionalidad de Power BI, que es también muy siglo XXI, me parece súper cool, y es obtener conclusiones rápidas. Entonces yo le voy a dar así como les muestro aquí. Entonces estos 3 punticos en ventas 2010, que es mi conjunto de datos, luego le voy a dar obtener conclusiones rápidas. Y bueno, él toma su tiempo dependiendo del número de datos y luego ya me dice, listo, las conclusiones están listas. Entonces le digo, voy a ver conclusiones. Y él me genera estos datos. Listo, ahí también. Entonces él me genera ciertas tablas porque digamos que toma las variables, las relaciona y te entrega gráficas, te entrega gráficas, te entrega gráficas. Entonces como las que podemos ver aquí. Él me generó esas conclusiones rápidas de mi base de datos.
Y digamos que nuestro trabajo, como les digo, como seres humanos, es distinguir cuál transmite la información que queremos transmitir. Entonces, por ejemplo, él me entregó esta gráfica y me dice, vea, es que los envíos que se hacen por aéreo regular generan la mayor parte de la ganancia. Ah, esa sí es una muy buena conclusión y listo, check, lo voy a usar para mi panel o para mis conclusiones de los datos. Aquí hay un punto, es que la inteligencia artificial aún no habla español, entonces digamos que si queremos usar esta funcionalidad, o buscamos Google Translate, o estamos al lado de alguien que habla inglés, o estudiamos inglés, pues, porque aún la inteligencia artificial no habla español. O nos puede entregar datos como este, que dice, teléfonos y accesorios de computadora tienen notablemente más tablados, toma tablados como una variable, para categoría producto de tecnologías. Esto no tiene ningún sentido. O me puede tomar, por ejemplo, SKU es un identificador de cada producto. Entonces, es un valor categórico, no es cuantitativo, pero el sistema lo tomó como cuantitativo. Entonces, aquí viene como una discusión y es que yo pienso que los computadores nunca nos van a reemplazar, pero no nos confiemos porque puede pasar. Pues ya vimos todo lo que, digamos, lo que la inteligencia de negocios puede hacer. Así que no todo lo que nos va a decir tiene sentido, entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Podemos seguir agregando entonces digamos, de las que nos entregó acá, cuáles nos sirven, entonces las podemos seguir agregando. Igual anclamos el panel que nos generó, perdón, el panel no, la gráfica que nos generó la anclamos al panel, si es que nos es útil. Y bueno, posteriormente, entonces ya nos vamos hasta ahí cerramos lo que Power BI, digamos, una de las funcionalidades que puede hacer por nosotros sin que nosotros pensemos, sino solamente analicemos este tipo de gráficas. Y luego tenemos un conjunto de datos, otra funcionalidad, nos vamos acá a conjunto de datos, y este es el mismo interfaz que tiene Power BI de escritorio. En esto es como una hoja en blanco donde podemos unir todos nuestros paneles para presentarlo, entonces es más chévere verla como, digamos, como un PowerPoint cuando uno arregla su presentación o lo que sea. Es mejor que veamos esta página como eso para que, digamos, nos lleve a presentar nuestras gráficas así. Entonces aquí nosotros podemos ver la tabla 2 y venta superoficina. Superoficina es digamos, esta tienda ficticia. Y estas dos son las pestañas de Excel. Entonces, él me lo pone ahí como tablas, pero son las pestañas que tenemos en Excel. Y cuando abrimos aparecen las variables que contienen estas pestañas de Excel. Entonces, lo que vamos a hacer, digamos, ahora es ver de qué manera Power BI, solamente seleccionando los datos, me empieza a generar gráficas. Entonces, aquí, digamos que lo que hice fue elegir ventas por provincia y él automáticamente me sacó un mapa. Entonces, esta tienda queda en Canadá, entonces todas las ventas se van a ver referenciadas pues, en las ciudades en Canadá. Entonces, ya que yo relacioné ventas y provincias y él me entrega el mapa, entonces ahora yo puedo ver si es que sí me sirve un mapa, si es que sí me sirve la sugerencia o si es que no. Digamos que en este caso a mí sí me sirve porque yo necesito ver cuántas ventas por provincia estoy generando. Y listo. También podemos importar gráficos de personas que suben a internet gratis. Entonces, digamos, simplemente buscamos tipos de gráficos para Power BI y nos aparecen un montón de más. De pronto pueden haber mapas más chéveres, no sé, que sean más realistas, o un montón de cosas que podemos buscar en internet y simplemente de estos tres punticos los agregamos a nuestro panel. Y también podemos agregar una tabla que nos muestre las ventas por estado o por provincia. Igual que lo que nos muestra el mapa, pero digamos que para tener los datos, digamos que en números. Las matrices, esta matriz que yo acabé de agregar es básicamente como las tablas dinámicas de Excel.
las matrices funcionan igualito que las tablas dinámicas en Excel, pero pues digamos que es mucho más fácil de plantear. Entonces, bueno, aquí agregamos la matriz y ya habíamos relacionado nosotros los mismos datos que están relacionados en el mapa, que son ventas por provincia y él me las entrega. Aquí está provincia, ventas, y me las entrega en una matriz. Aquí podemos ver en este video, a ver, ya, que cuando yo le doy clic a cada ciudad o a cada estado o provincia de Canadá, él me va a ir mostrando el nombre y me va a ir mostrando o variando pues también la matriz conforme yo voy dando clic al mapa de las ventas que se han generado en esa ciudad o en esa provincia. También algo muy chévere de esta matriz es que nosotros podemos organizarlo como un filtro en Excel, pero digamos que organizarlo por ventas y podemos verificar que, por ejemplo, aquí Ontario es la ciudad donde más se ha vendido y Newfoundland es la ciudad donde menos se ha vendido. También podemos colocar tarjetas. Digamos que las tarjetas son donde solamente vemos un número o un solo dato que es demasiado relevante para nuestro panel y digamos que, por ejemplo, las ventas totales es un dato relevante para nosotros porque digamos que siempre hay que tenerlo en cuenta si lo queremos mostrar. Entonces aquí simplemente relaciono ventas, como lo ven ahí está chuleadito, y me muestra el número total de ventas. Hay una opción que es ¿qué es eso? Un cosito de pintar, en el que podemos nosotros cambiar el color del fondo, podemos cambiar el color de los numeritos, podemos cambiar, bueno, la etiqueta de los datos y demás, para que quede más bonito o más alineado pues a los colores del panel. En este video podemos ver que cuando yo interactúo con uno solo, él me modifica los demás, ¿me va a entender? Entonces yo interactúo con el mapa y él igual me cambia la tarjeta, que tiene el número total de ventas, y también me cambia la matriz. Que esto es como una funcionalidad de interacción pues entre el usuario y Power BI. Listo, posteriormente, pues bueno, ya voy a guardar este informe interactivo, que le puse opacity, y lo anclamos a nuestro panel que ya habíamos usado. Hay dos maneras de compartir este panel con nuestros compañeros, digamos, nuestros compañeros de trabajo. De hecho, solo se puede compartir con las personas que tengan el mismo correo, por ejemplo, yo metí el correo de la universidad, entonces los que tengan el mismo correo de la universidad pueden obtener este vínculo del panel. Y a ellos, cuando yo les doy conceder acceso a ellos les llega un correo con María Isabel, ha compartido un panel contigo, tú abres. Y aquí hay algo que tener en cuenta y es que la otra persona debe tener una cuenta de Power BI para poder leer. Otra cosa que se puede hacer, digamos, bueno, les cuento al final mejor. Y aquí ya tenemos nuestro panelcito. Entonces, como ven, hubo muchas gráficas que me relacionó Power BI solito. Las demás, digamos que solamente buscaba yo relacionar ciertos datos y Power BI me dijo, mire, la mejor manera de hacerlo es que usted lo muestre con un mapa. Y ese tipo de cosas. Entonces, la mayoría de las cosas que están en este panel final las hizo Power BI por mí. Y esto nos lleva, a una conclusión, y es que el sistema o las herramientas no son lo más difícil de usar. Lo más difícil es saber cómo transmitirlo o qué es lo que necesito para transmitir la información que quiero transmitir. Cuál es la mejor tabla, digamos, o la mejor gráfica que puedo usar para transmitir lo que quiero transmitir. Y listo. Entonces aquí tenemos algunas conclusiones, y es que Power BI nos da funcionalidades similares a las tablas y a las gráficas dinámicas de Excel. O sea, lo que ya vimos lo podemos hacer en Excel, más tiempo. Sin embargo, ofrece una gran ventaja al momento de analizar la información. Otra cosa es que
es súper chévere que si actualizo mis datos en Excel, a mí me parece súper mágico, que si actualizo mis datos en Excel, estos también se van a actualizar en mi dashboard. Y esto se ve como ahí, sí, es súper obvio, pero cuando nosotros lo usamos ya en un proyecto, digámoslo así, que ya no necesitamos andar enviando PowerPoint, andar enviando datos en Excel, formulario aquí para allá y todo eso, sino que simplemente todo se puede mostrar usando Power BI y los datos se me van a ir actualizando conforme yo los actualice en el Excel que conecté con mi Power BI. Y tercero, y es lo que les tenía que decir sobre la otra opción de compartir, y es que Power BI me ofrece la opción de publicar en la web. Sin embargo, es algo que debemos evitar, porque entonces si empezamos a subir nuestra información, pues los datos quedan totalmente abiertos. Esta opción la podemos usar con datos que queremos que la gente sepa. Por ejemplo, no sé, quiero que la gente sepa cuántas personas he impactado con este proyecto, o necesitamos que hacer crowdfunding, entonces quiero mostrar lo que he logrado con mi ONG, etcétera, como con datos que si quiero que la gente se dé cuenta, es una muy buena opción para compartir, como tener una página web con tus resultados. Y listo, sería todo. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, María. Súper interesante lo que nos compartes. Digamos que en mi caso, yo como estudiante de ingeniería, si a veces me hago, digamos, la dificultad de generar informes y relacionar variables como tú nos lo has mostrado, es muy interesante y aporta mucho para la creación de valor. Voy a abrir una ronda de preguntas para que, por favor, me ayuden bueno, lo podamos solucionar dentro de la reunión. Y mientras tanto, les comparto el link donde me acaba de comentar el señor link para llenar el formulario del cual nosotros nos basamos para la certificación. También tener en cuenta que este mismo link encontrará una parte de evaluación, dado que estamos ahorita en un proceso de evaluación del programa de formación. Recordarles también que nuestras redes nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. También pueden ver nuestro contenido en YouTube y también los invito a ingresar al Slack, que pues como les dije anteriormente, podemos encontrar varias cositas interesantes allí. No sé si alguno tiene preguntas. María, yo tenía una pregunta, pues de pronto me surge la inquietud. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar para generar esa tabla en Excel, digamos, para que sea lo más compatible con el trabajo de Power BI? Listo. Bueno, esa es una muy buena pregunta. A ver, yo diría que una recomendación súper importante es tener en una pestaña, como vieron, Power BI me da dos tablas que son perdón, me da el número de tablas como pestañas tenga en Excel. Entonces, lo que yo haría para limpiar mis datos y organizarlos de la mejor manera es que en cada pestaña yo tenga datos en una cualitativos o categóricos y en la otra tenga los datos cuantitativos. Entonces, eso va a permitir, digamos que más va a ser ayuda para mí como usuario que para Power BI como sistema, pero cuando yo ya vaya a construir mi panel conforme a las variables que yo quiera relacionar, entonces yo ya sé que yo encuentro en mi tabla 1 mis datos categóricos y en mi tabla 2 los datos los cuantitativos, los que puedo, digamos, los numéricos, los que puedo operar y demás. Entonces ese sería un buen tip. Vale, muchas gracias. Sí, lo digo es porque muchas veces nosotros nos encontramos con esa dificultad en la generación de datos. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, Buenas tardes. Sí. ¿Sí? ¿Quién? ¿Carolina? Sí. Dale. Hola, muy buenas tardes. Tengo una pregunta relacionada con, bueno, digamos que no me quedó muy claro la diferencia entre un informe y un panel, por un lado. Y por el otro lado quería preguntar si
de pronto sabes, María, si se pueden conectar datos, por ejemplo, que vengan de Facebook Ads o de Facebook Analytics o no sé, bueno, porque digamos de Google AdWords o de Google Ads. Entonces tengo esas dos preguntas. Uno, la diferencia entre panel e informe, y el otro, si sabes si se puede conectar Facebook Analytics desde acá a esta base de datos, porque por ejemplo, pues yo en mi trabajo uso el Power BI, pero siempre me toca generar los informes en Facebook y descargarlos en Excel y luego venir y subirlos acá. No sé si de pronto haya una conexión directa para ahorrarme el paso de descargar en Excel. Esas son mis preguntas. Hola, Caro. Bueno, Hola. Bueno, a la segunda pregunta sobre Facebook Ads, estoy viendo aquí justo, de hecho voy a compartir pantalla otra vez. Aquí, digamos que para todos, ¿ahí también en pantalla? Sí. Aquí en servicios es donde están todo lo que Carolina se refiere, digamos. Entonces aquí cuando yo le doy obtener, él me muestra las opciones, bueno, acá más abajo, sí, las opciones que tengo para incluir o para subir esos datos. Entonces estamos buscando Facebook Ads, creo que lo podemos buscar aquí. Sin embargo, poder usar Google Analytics, que es bastante flexible con estas herramientas de Microsoft, sería una buena opción. Y además que Google Analytics me permite no solamente tener Facebook, sino de todas las redes sociales que esté manejando, donde las esté manejando. Entonces, una buena opción sería migrar a Google Analytics. Okay. O bueno, sería lo que yo haría, porque digamos que la primera vez bajarlos a Excel y luego subirlos no es tan tedioso, pero ya hacerlo más de una vez ya se vuelve tedioso. Entonces, lo que yo haría sería migrar a Google Analytics o buscar la opción aquí, que nunca la he usado, pero no la veo tampoco. Entonces, yo creo que no se puede. Ok. Migraría a Google Analytics. A ver, ¿dónde está? Mira, aquí hay un... Es que esto es de Microsoft, entonces Analytics. Bueno, tocaría buscarlo aquí, pero yo creo que no está. Ok. A la segunda pregunta sobre la diferencia entre informe y panel. Digamos que yo creo que tú lo preguntas por las opciones que yo hice acá en la presentación. Sí. Entonces, la diferencia es que o sea, en la primera parte yo mostré lo que Power BI hace por nosotros. Entonces Power BI nosotros le entregamos unos datos. Él dice, bueno, yo le voy a relacionar las variables y le voy a entregar todas las gráficas que a mí me surjan con estas variables. Y, o sea, eso todo lo hizo él solito, el sistema solito, y yo soy quien elijo qué es lo que me sirve o desecho lo que ya no me sirve. En la segunda parte, y en relación a las variables, soy yo, o sea, soy yo como ser humano. Entonces yo elijo qué variables quiero mostrar y qué variables quiero relacionar, y él simplemente me sugiere, me dice, yo creo que lo mejor que usted puede hacer es usar este mapa para buscar. Si usted no quiere, entonces cámbialo. Digamos que no era mostrar una diferencia entre informe y panel, pero sí mostrar la diferencia entre qué es lo que Power BI hace por nosotros o piensa por nosotros versus lo que nosotros entregamos a Power BI para generar lo que quieren generar. No sé si respondí su pregunta, Karen. Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, listo. María, bueno, quisiera que... Dale, Diego. ¿Eres Diego, sí? Sí, Diego, yo tengo una pregunta. Mira, yo soy estudiante de planeación y desarrollo social y últimamente vengo trabajando con la herramienta Argy. La conocí y me gustó. No sé si qué tan familiar sea con este Power BI, si las mismas tablas con las que trabajo en esta plataforma Argy que me permite esa creación de mapas, porque yo lo llevo más un contexto social, de formación desde lo local, poder tener inclusive esta herramienta Power BI me parece interesante. Igual como le digo, estoy abierto a aprender sobre las nuevas herramientas y lo que permita que inclusive la información esté en la nube
me parece genial, donde todos podamos tener acceso a ella, porque parece que, y soy un gomoso de todas esas aplicaciones que nos hablen de información, de estadísticas, de qué es lo que está pasando, inclusive del mismo ArcGIS, donde nos están mostrando el día a día, los contagios, las plataformas que se crean en este programa. Entonces, es compatible, no sé si conozcas de la herramienta o qué, son muy similares o que, porque okay, hay temas de mapas ahí, sí, como que me gustaría saber qué tan familiar son las mismas, qué tan parecidas son las herramientas. Pero, ¿qué herramienta estás usando? ¿O familiar con cuál herramienta? Estoy ArcGIS en la versión ARMAC 10.7. ¿De pronto la puedes escribir? No tengo conocimiento de esa. ARCGIS. Es una de mapas muy buena también, o inclusive he venido trabajando también con Google Earth, porque me parece que Google Earth y Google Maps, que pues no sé, el tema de mapas me está gustando y trato como de, sí, la información que haga en el contexto social en el que me muevo, como buscar qué herramientas, hombre, me pueden servir. Y hasta el momento, como te digo, he trabajado con Google Maps, que me permite colocar cierta información. Google Earth también. Y la última que conocí fue GIS, y ya veo esta otra herramienta y también me parece muy interesante. Entonces no sé qué, si o va más un tema comercial, este Power BI o qué. Bueno, ya entendí la pregunta. Entonces, en cuanto a los mapas, Power BI no es bueno. De hecho, hay en países como Chile, Perú, Ecuador, hay ciudades o estados, no sé, provincias que no reconoce, ni siquiera reconoce todo Estados Unidos. Entonces, no es bueno en mapas, digamos que solamente en los países principales de cada continente te puede entregar la información. Entonces, sí es muy bueno ingresar o colocar, digamos, dentro de Power BI las herramientas que tú tienes, que lo bueno es que lo que estoy leyendo en Google ahorita en este momento es que son abiertas, entonces las puedes incluir dentro de Power BI. Pero digamos que vas a comparar en cuanto a los mapas que te puede ofrecer Power BI con las demás, cualquier otra es mejor que Power BI porque Microsoft aún no ha logrado que estos mapas reconozcan todas las ciudades en el mundo. Vale, muchas gracias. A usted, Diego. María, quisiera leerte una pregunta de Laura Sofía. La pregunta es si se crea un panel o informe en la versión en línea, ¿esta también queda guardada en la versión de escritorio? No, buena pregunta, pero no queda guardada. Sin embargo, tú puedes descargarla. Tú puedes descargarla de web y luego abrirla en escritorio. Ah, ok. Muchas gracias. Bueno, igual ahí en el chat se publicaron dos posts o dos links de Lady. Me parecieron muy interesantes. El primero habla sobre como una guía práctica de Power BI y la segunda creo que da respuesta a la pregunta de Carolina. ¿Sí? Entonces igual se pueden también visualizar esos links. Espera, reviso la caja de comentarios a ver si hay más preguntas. Dale, sí, mientras tanto es muy importante que sepan que tutoriales de Power BI hay infinidades, hay más en inglés, pero igual hay muchísimos en YouTube,
en Google, en algunas herramientas, perdón, en algunas plataformas de educación en línea, hay muchísimo. Entonces, digamos que lo más difícil no es aprender a usar Power BI, sino, como les digo, aprender a transmitir la información que queremos transmitir. Bueno, yo no veo más preguntas. Igualmente, Sebastián y Lina nos regalaron de pronto unos aportes ahí para Diego, para que de pronto tú revises la información que te suministran ellos, que de pronto te pueda servir. De pronto, si ya no hay más preguntas, no sé si alguien tiene alguna pregunta, pueden escribirla, si no. Bueno, María, te agradezco mucho por tu aporte. Es muy, muy interesante lo que nos has enseñado en esta oportunidad. Creo que aprendimos algo muy valioso y de pronto que nos va a servir en un futuro. Igual agradecerles a todos los participantes que estuvieron el día de hoy y recordarles que todos los jueves estaremos en este programa de formación para que nos sigan y puedan participar de ellos. No sé, María, ¿tienes algo más que decir? Sí, no, muchas gracias por asistir y también por los que son por ser voluntarios en el proyecto. Y cualquier cosa, voy a colocar aquí en mis correos si tienen alguna duda con respecto a lo que... voy a escribir aquí. Con respecto a, pues a lo que mostré, digamos, tengo más conocimiento, un conocimiento un poquito más profundo de Power BI, de escritorio, de bases de datos relacionales y demás. Si quieren ir un poquito más profundo o consideran que lo necesitan para algún proyecto de su organización, entonces pues me pueden contactar y pues podemos resolver dudas y demás. Entonces aquí escribí mi correo smigomezmesa@gmail.com. Y muchas gracias. Muchas gracias. De por sí, de pronto sí, sí vamos a buscar el tema y creo que todos quedamos muy atentos de las formas que podemos de generar información a partir de datos. Igual, muchas gracias y es una próxima oportunidad. Nos vemos. Listo. Chao. Gracias.